Hola, mi nombre es María Ángel Horta. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Relaciones Industriales en la modalidad de Saya en el Instituto Antonio José de Sucre, extensión Guarena. A continuación, les voy a exponer sobre los mecanismos de elaboración de informes y prevención de los accidentes de trabajo. Accidente de trabajo. Es aquel que se aplica a todo riesgo, acción o hecho que suponga una dolencia o daño para una persona mientras se encuentra trabajando. El accidente de trabajo es una situación muy compleja porque además de dejar lesiones en el cuerpo y quizás también en la psiquis de la persona, supone que la misma, al menos por un tiempo, no puede retomar su actividad laboral. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOPSIMAD, en su artículo 69, la define como todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que puede ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. En resumen, se puede entender que todo evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. En la siguiente figura se ejemplifica fácilmente las diferencias entre un accidente y el accidente. Gracias a la lucha por los derechos de los trabajadores, hoy en día existe legislación en la mayoría de los países que establece que todos aquellos accidentes generados en el ámbito laboral deben ser cubiertos por una aseguradora de riesgos del trabajo. Y además el empleador se debe hacer cargo de cubrir los gastos o las licencias que el empleado deba tomar como consecuencia del accidente. Sin embargo, esto no quiere decir que en la realidad esta legislación se aplique siempre y por eso muchos trabajadores en negro o no registrados deben sufrir la dura situación de quedar lesionados y desempleados ante las circunstancias de este tipo. Los accidentes de trabajo son en la mayoría de los casos hechos que suceden por situaciones fortuitas, pero en muchos casos pueden generarse también por la desidia y la negligencia con que las empresas o empleadores hacen trabajar a sus operarios o empleados. Así, por ejemplo, en el rubro de la construcción es muy común hablar de derrumbes por sectores mal construidos o lesiones serias por falta de uso de elementos de seguridad como cascos, arneses, cinturones de seguridad, guantes, ropa de material ignífugo, etc. En muchos casos los accidentes del trabajo pueden incluso generar la muerte y en otros pueden producirse fuera del ámbito laboral cuando la persona se encuentra yendo o volviendo del mismo, por ejemplo, un robo en la vía pública o un accidente de tránsito. Es por esto que es muy importante tener en cuenta que todo trabajador debe estar cubierto por un seguro adecuado que le facilite al empleado la cobertura por todas las complicaciones que el accidente pueda generar, así como también una digna licencia que le permita seguir gozando de su sueldo aun si no se está trabajando debido a las lesiones generadas por el accidente. Causa de los accidentes. Los accidentes no son casuales, sino que se causan. Las causas de los accidentes son definidas como las diferentes condiciones o circunstancias materiales o humanas. Es posible deducir una primera clasificación dependiendo del origen de las mismas, es decir, causas humanas o técnicas, a las que también se les denomina factor humano o factor técnico. El factor técnico comprende el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que puedan ser origen de accidente. Se les denomina también condiciones materiales o condiciones inseguras. El factor humano comprende el conjunto de todas las actuaciones humanas que pueden ser origen de accidente y se le denomina también como actos peligrosos o prácticas inseguras. Pudiendo establecer dentro de estos dos tipos de causas una nueva clasificación, tales como causas de accidentes y causas de lesiones, causas básicas o principales y causas secundarias o desencadenantes y causas inmediatas contra causas remotas. A pesar de la importancia del factor humano para lograr una seguridad eficaz, es más importante actuar sobre el factor técnico. Este último planteamiento es el que mejores resultados aporta a la seguridad.
La actuación y control sobre el factor técnico es más eficaz, ya que la conducta humana no siempre resulta previsible. La actuación sobre el factor técnico permite obtener resultados a corto plazo, y la actuación sobre el factor técnico en una actuación ideal, el cual permite el olvido del factor humano. No obstante, en la actualidad el factor humano está volviendo a ser considerado como un factor prioritario en toda la política preventiva en el campo laboral. Tipos de accidentes. Los accidentes pueden ser clasificados en función de determinados factores característicos. Grave de la lesión. Este parámetro responde a criterios médicos, caracteriza las consecuencias que ha tenido el accidente para el trabajo o trabajadores que lo han sufrido, por ejemplo, leves, graves y mortales. Forma del accidente. Este aspecto se refiere a la manera en que se produjo el accidente, es decir, en cómo entró en contacto el agente que provocó el accidente con el accidentado, por ejemplo, accidentes causados por seres vivos, atrapamiento por o entre objetos, atropellos o golpes con vehículos, caída de objetos desprendidos, exposición o contactos eléctricos, golpes por objetos o herramientas, caídas del personal al mismo nivel, cuerpos extraños en ojos, sobreesfuerzos, choques contra objetos móviles, entre otros. Agente material. Por agente material se entiende el objeto, sustancia o condición del trabajo que ha originado el accidente. Por ejemplo, fluidos, herramientas, piezas en movimiento, entre otros. Naturaleza de la lesión. Es factor que permite clasificar un accidente en función del traumatismo que produce. Un ejemplo de naturaleza de la lesión sería la amputación, por ejemplo. Hernias discales, heridas cortantes, aplastamientos, conjuntivitis, lesiones múltiples, lumbalgia, contusiones, infartos, derrames cerebrales, otras patologías no traumáticas, fracturas, entre otros. Ubicación de la lesión. Este identifica la parte del cuerpo en que se localiza la acción traumática. Por ejemplo, cara, excepto ojos, miembros superiores, excepto manos, cuello, órganos internos, región lumbar y abdomen, manos, ojos, pies, cráneo, tórax, espalda y costados, entre otros. ¿Cómo evitar los accidentes laborales? Las recomendaciones para evitar este tipo de accidentes en el trabajo son los siguientes. Mirar siempre por donde camina, poniendo más detalles si lleva o carga elementos pesados. Preocuparse siempre del orden, aseo o limpieza del área del trabajo. No dejar escombros o elementos cortantes. Si existe un derrame de algún líquido, colabore en la precaución y limpieza del área. Use recipientes para los escombros o desperdicios. Si desea, identifique y clasifique la basura. Si trabaja con cables eléctricos, señale con carteles o distintivos su posición. Nunca dejar elementos sobresalientes ni cajones abiertos. Siempre mantener los accesos y vías de escape libres. En caso de evacuación, incendio, sismo o accidente, no corra. Mantenga la calma y siga las instrucciones del personal de seguridad. Informe siempre al personal indicado o jefe de área cualquier tipo de irregularidad o riesgo. Evite ser parte de la emergencia. Esperando que la información suministrada en este video sea de gran utilidad, me despido. Gracias.